Bueno, ya estamos en comunicación con Jorge Colina, presidente de IDESA, Instituto de Desarrollo Social Argentino. Bueno, 1000 títulos en economía, un especialista total y amigo de la casa también. Así que Jorge, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mirá, si me pongo a leer tus títulos, no termino más, se nos acaba el tiempo del reportaje. Así que vamos al grano directamente. Te presentamos así, como un máster en economía. Creo que vamos a englobar todo. Quería saber, Jorge, cómo estás viendo la situación económica actual y preguntarte específicamente, pero antes de que se nos vaya el tiempo, por la noticia de último momento, para así decirlo, por las últimas horas, que es la decisión del gobierno de crear el Banco Nación en una sociedad anónima. ¿Qué significa eso? Simplemente, digamos que el banco, digamos, hay acciones que representan al Banco Nación y esas acciones podrían ser vendidas. Por eso es Ajá. que genera cierto escosor en los empleados o en la gente diciendo, bueno, este es el paso previo a la privatización. Sí. De hecho, eso es lo que se hizo en las privatizaciones de los 90. Ajá. A las empresas públicas se las convertía en sociedades anónimas y luego se vendían las acciones. Claro. Pero no tiene que ver también, quizás, bueno, vaya a saber la voluntad del gobierno, ¿no? Si quiere vender acciones o no, pero obviamente la puerta ahora está abierta, o va a estar abierta una vez que se concrete esto, se confirme. Pero además de eso, ¿no se relajan algunos controles en este sentido a partir de que es una sociedad anónima común y corriente, digamos, ¿no? Bueno, en teoría no, porque ya pasa a ser regida, siempre estuvo regida por IGJ, la Inspección General de Justicia, Sí. y ahora debería ser también controlada, digamos, más controlada que por IGJ por ser una sociedad Ajá. anónima. Pero de todas Claro. formas, digamos, no hay que verlo como algo negativo, el hecho de tener acciones y que el Estado las venda. En el caso de YPF, una empresa en donde el Estado tiene la mayoría de las acciones. Claro. Y el resto de las acciones, la minoría cotizan en bolsa, lo que lleva a que la empresa sea prolija, Ujú. porque no puede hacer cualquier cosa. Entonces, no Claro. sería mala idea de decir, bueno, el Banco Nación, la minoría una parte menor de las acciones, la colocamos en la bolsa, y la Claro. bolsa y el mercado empieza a actuar como un contralor de la buena gestión del banco. Bueno, va a haber que leer la letra chica y seguir paso a paso las decisiones que tome el gobierno sobre este punto. Y máxime cuando está conducido, por si la gente no lo recuerda, porque es uno de los funcionarios que aparentemente funcionan, ¿no? Digo aparentemente porque no sigo al día a día, pero que evidentemente funcionan porque está allí, que es Daniel Tilliar, ¿no? Que es un hombre de Córdoba con mucha experiencia en En este bancos, rubro, en en bancos, bancos. exactamente. Así que bueno, no, te tiraba el nombre simplemente para que vos me ratificaras, porque creo que están en lo cierto, ¿no? Que Daniel sigue siendo el presidente del banco y además tiene muchísima experiencia en esto. Eh, En bancos públicos en bancos incluso, estuvo en públicos, Banco exacto, Provincia, Córdoba, porque él es cordobés, claro, en que el Córdoba. Banco Provincia también estuvo. En el Banco Provincia como director, claro, el director del Banco Provincia de Buenos Aires, sí, señor. Bueno, vamos a la economía en sí. Bueno, esclarecenos un poco cómo está el panorama hoy y encima con este viaje de Milei a Estados Unidos para cerrar, abrochar algo con el Fondo Monetario, mientras tenemos el contexto que todos sabemos, ¿no? De mucho ruido político, básicamente. En realidad, las máximas dudas en la economía está puesta en la sustentabilidad de los 1.000 pesos en el dólar. Es decir, un dólar, ¿es sustentable un dólar a 1.000 pesos o a 1.080, ¿verdad? Ujú. El año pasado lo fue, porque la balanza de pagos fue positiva. La balanza de pagos es la entrada y salida de dólares del país, y eso fue positivo. Fue positivo porque no hubo importaciones, o hubo pocas importaciones a raíz de la recesión y del impuesto país. El impuesto país era un impuesto sobre las importaciones, y además Claro. un impuesto alto, era 17,5%, que es casi un impuesto mayor con el que Trump amenaza. Nosotros teníamos un impuesto mayor que el que amenaza Trump. Ujú. Y lo otro es, hubo préstamos, tanto al Estado como a las empresas privadas que metieron dólares, y después tuvo el blanqueo, donde digamos, se dijo, el que quiere blanquear tiene que depositar los dólares en el banco, lo cual implicó una entrada de dólares. Entonces, Claro. todos esos dólares que entran y pocas importaciones, llevó a que la balanza sea positiva, y entonces eso dice, bueno, a 1.000 parece que todo es sostenible. Pero el 2025 se presenta diferente, porque el impuesto país, que es el que frenaba las importaciones, no está más, Claro. desapareció. Y ahora ya se vio, ya en enero ya las importaciones igualaron las exportaciones, en enero solamente.
digamos, las entradas de capitales van a depender del acuerdo con el fondo, por eso es tan central el fondo. Y Claro. luego blanqueo no hay más, porque ese blanqueo fue el año pasado. En mayo termina, ¿no? Pero ya, digamos, no se puede contar con otro blanqueo. Entonces, la pregunta es, ¿van a entrar suficientes dólares como para tener el dólar a 1.000? Claro, ese es el punto. Y además hay otro elemento, que los dólares que entraron por el blanqueo también rápidamente algunos los sacaron, se los llevan. Sí, en principio, si las condiciones para una inversión buena en Argentina están, los dólares se van a quedar. Sí, Pero claro, rápidamente pueden salir en cuanto la gente empiece a decir, uy, me parece que se viene una devaluación, y bueno, lo sacan. claro, obviamente. Vamos a bautizárselo a Trump, con todo respeto, total, no creo que me esté escuchando en este momento. Vamos a hablar del impuesto país que está poniendo o amenazando con poner Trump. ¿En qué manera, digo, para ir un poquito más al hueso, en qué manera beneficia o perjudica, ¿no?, al resto de las economías, básicamente a la nuestra, que es la que nos interesa? No, básicamente a Estados Unidos, porque Estados Unidos importa cosas también Claro. para poder producir y exportar. Ujú. Todos los países importan cosas. La visión que tiene Trump es demasiado extemporánea y aparte errada, esto de creer que solamente un país tiene que vender y no comprar. Claro. Los países compran para después vender. De hecho, un premio Nobel de Economía que es declaradamente no de libre cambio, como Paul Krugman, solía Ajá. decir, solía decir, la importancia de las exportaciones es que permite importar un montón. Y cuando uno importa un montón, es más competitivo y además tiene más bienestar, porque puede comprar, disfrutar de las cosas que están en todas partes del mundo, no solamente lo que se produce en su país. Sí, sí. Entonces, lo de Trump es una equivocación grande de una visión muy atávica. Esto de que Sí. solamente hay que vender y no comprar. Sí, igualmente, Jorge, hay que tener en cuenta cómo actúa Trump, ¿no? Porque enseguida, por ejemplo, en el superanuncio de que se retiraba de la OMS, no solo que lleva un tiempo retirarse de la OMS, sino que enseguida salió a decir, bueno, pero si ponemos un presidente o director de la OMS de Estados Unidos, está bien, lo vamos a pensar. O sea, es todo presión y negociación, ¿no? Acá sería un bandorista. Presiono para negociar, ¿no? Sí, de hecho, Estados Unidos es el que más plata pone en la Claro, OMS y claro, además claro. pone muchos técnicos también y mucha, Sí. mucha tecnología. Entonces, bueno, podría haber comenzado diciendo, muchachos, bueno, vamos a dirigir nosotros esto, porque eso es lo que estamos poniendo en lugar de hacer todo esto. Claro. Hay otra herramienta a la cual los políticos acuden con mucha asiduidad, que incluso tiene un tono estrictamente político, valga la expresión, y además quizás según quien lo aplique, pero también con un tono hasta demagógico, podría decirse, que es esta cuestión de las retenciones, ¿no? O sacar las retenciones de un producto que en realidad no tiene mucha incidencia en el mercado, pero dejamos siempre la retención ¿a cuál? Al oro verde, a la soja, al maíz, al trigo, aunque después algunos lo saquen, pero lo compensan con otras retenciones, en definitiva. Digo, ¿qué has visto vos? ¿Qué estás viendo? Porque encima de esto, más allá de que el porcentaje de retenciones que se haya reducido, tenemos un problema con los precios, ¿no? Entonces el que tiene espaldas en el campo lo puede seguir metiendo en el silo bolsa, el cereal, la semilla, la oleaginosa y no la vende. En real, yo creo que al campo lo que le está pegando, obviamente, es en cierta forma el precio, que no es bajo, ¿eh? Lo que pasa es que no es excesivamente alto como era hace dos Claro. años Y atrás. bueno, de $600 que tuvimos en un Claro, momento, ahora es 700 cuatro, era. ahora es 400, y ahora Claro. 400 es alto porque digamos, antes de la pandemia era 300. Y con el dólar que vos decís, el dólar 1000. Claro. Claro. Luego está el tema climático, obviamente que eso no se puede hacer nada, Sí. pero lo otro que está matando son los impuestos distorsivos, Ujú. donde las retenciones son uno, pero el otro son ingresos brutos de las provincias, impuestos a los sellos, impuesto inmobiliario, rural inmobiliario y las tasas municipales. Esos son impuestos que, como las retenciones, le pegan directamente al precio, independientemente de si el productor tuvo o no tuvo ganancia. Por Claro. eso es que lo mata. Entonces acá lo que deberíamos hacer es un consenso entre la nación y las provincias diciendo saquemos estos impuestos distorsivos que pegan directamente en el precio y vayamos a perfeccionar ganancias, que digamos, un contribuyente va a pagar impuestos cuando tenga una ganancia, Claro. y el IVA, lo unifiquemos con ingresos brutos, con las tasas municipales y hagamos un solo impuesto al valor agregado, Ujú. bueno, que sea incluso que se lo queden las provincias
en función del IVA que genere en su territorio. Es un esquema mucho más productivo. Y además tenemos otro problema que es histórico, ¿no? De la época, no sé, de la colonia, que es el trabajo. El trabajo negro es una cosa, está bien, de paso lo menciono, ¿no? Que tenemos un monumental número de trabajadores en negro, que por lo menos la mitad de la gente que trabaja está en negro. Pero después tenés la economía negra, que es también un terrible, tenebroso lo que es la economía en negro en este país. Porque es tenebroso el tema de los impuestos y de la maraña administrativa que significa cumplir con los impuestos, el estar en blanco. Claro. Entonces, lo tenebroso que es estar en blanco generó lo tenebroso de la economía en negro. Se me ocurrió esa palabra, ¿viste? Se me ocurrió esa palabra porque realmente son números muy fuertes, muy grandes, muy duros. Pero es que, por ejemplo, en el caso de una venta, que todo el mundo dice, nunca me aceptan una tarjeta. ¿Y cómo te van a aceptar una tarjeta si un comerciante la pasa? Y bueno, y ahora el gobierno nacional ya no hace más retenciones de IVA y ganancias. Pero las provincias hacen retenciones. Sí. Y entonces el comerciante pasa y espera que le lleguen 100 y en realidad le llegan 92. Porque varias provincias se metieron y le hicieron retenciones. Provincias con las que él no comercia. Hablamos de un comercio minorista, digamos. Claro. Entonces queda como un pago a cuenta, es un crédito que tiene el comerciante, pero no lo va a cobrar nunca. En definitiva termina siendo un costo. Esa es la parafernalia, lo horroroso que es estar en blanco. Por eso es que el comerciante dice, tráeme los billetes o hacemos una transferencia con la aplicación. Claro. Bueno, mencionaste en el medio algo que parece ínfimo, pero que uno lo mira, por ejemplo, en las tarjetas de crédito. Es un pequeño numerito, sí, pero un pequeño numerito o un pesito. Hola. Se cortó el llamado. Bueno, ahí vamos de nuevo. Ahí vamos a intentarlo. Son las 14, casi las 14:30. Ahí algún problemita técnico. Estamos nadando, estamos remando y estamos tratando de estirar. Bueno, ahí lo tenemos de nuevo, me parece, a Jorge, a ver. Vamos a seguir hablando porque si no los baches son bastante incómodos y antipáticos. Bueno, Jorge, estás de nuevo. Me decía las tarjetas de crédito. No, las tarjetas de crédito que aparecen, ese pequeño pesito, 2, 3 mil, no sé, la verdad que no, ya le perdí la cuenta porque incluso uno le pasa inadvertido, que es el impuesto a los sellos, pero vos sumás y es un dinero importante que se recauda por eso. Pero es un impuesto, como vos decís también, forma parte de los impuestos extorsivos. El impuesto a los sellos, no sé si hay mucha gente que lo sabe, viene de la época de la aduana de la colonia prácticamente, donde se pagaba para que te sellen un documento. Mirá vos, hasta el concepto, hasta el nombre no le han cambiado. Entonces digo, eso también está parte de los impuestos que lo mencionaste al pasar, ¿no? Quería rescatarlo. Sí, además, cuando uno mira las finanzas provinciales, que son los que cobran el impuesto al sello, les representa muy poco. Representa 4 o 5% de los ingresos. Ahora, el daño que hacen al sistema productivo es enorme. Claro. Pero no sé por qué un gobernador no quiere decir, terminemos con esto, que es irracional, porque además después terminan dando exenciones muy arbitrariamente. Viene un inversor, le dice, te vamos a sacar el impuesto al sello a vos, pero a otro que alquila un galpón para poner ferretería, le aplican el impuesto a los sellos. Ese es el otro problema de la Argentina, que vivimos en la hipocresía. O sea, no avanzamos en una reforma integral del sistema impositivo, pero vivimos dando exenciones y tratamientos privilegiados a algunos. Jorge, te agradezco mucho este tiempo que nos has brindado, la verdad que fueron muy claras tus expresiones, como decimos siempre, se compartan o las comparta la audiencia o no, es otra historia, pero muchas gracias por esclarecernos y explicarnos estas cosas que obviamente los que tocamos de oído en la economía no las podemos explicar con la claridad que lo haces vos. Así que te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme y como siempre, abiertas las puertas para vos en esta casa. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Jorge Colina, presidente de IDESA y máster en Economía y 1000 títulos más. Bueno, siempre, muy claro como siempre, Jorge. Muchísimas gracias.